Gracias por bueno. continuar en sintonía, profesor. Con nosotros sí, aquí tenemos ya a nuestro invitado en esta entrevista en primer plano, Apolinar Veloz, que dice Stalin que no necesita presentación. Yo estoy de acuerdo con él. Que va, Tiene no, razón. necesito, no, gracias. Profesor, ¿qué es lo que viene con la reforma fiscal? Usted sabe mucho de eso. ¿Qué va? No sé tanto. Lo que sí te puedo decir es que ha habido alrededor de 7 reformas fiscales que han ocurrido del 2004 hasta el 2012. 2004, 2005, 2006, 2007 hubo reformas tributarias. De la igual manera pasó en el 9, 11 y 12. Las primeras están relacionadas seguramente con el déficit que generó para el sector público, el financiamiento el salvataje de los bancos quebrados en aquella oportunidad. Después se comienza a hablar a nivel masivo del déficit cuasi-fiscal que se creó. Pero ese déficit cuasi-fiscal justamente no se incluye dentro del déficit del gobierno, porque el gobierno normalmente lo que anuncia es el déficit del gobierno central. O sea, la otra parte del sector público no se trata nunca porque eso pondría muy fea la cifra del déficit fiscal. Entonces, el Ministerio de Hacienda ha decidido sacarlo. Y han decidido sacar los déficits de las sedes y han decidido sacar los déficits de todas las empresas públicas. De tal manera que se trata de estadísticas de vitrinas en este caso. Ahora bien, fíjate que se ha hablado, mucha gente viene, y incluso a este programa, a hablar de cambio de tasas. No dicen cuál es el problema fiscal. El problema fiscal no es el déficit solamente, ni tampoco el problema del endeudamiento. El problema fiscal es que cada vez que se hacen reformas, se logra aumentar 1 o 2 puntos porcentuales del producto de los ingresos tributarios, pero sin embargo inmediatamente se ajusta nuevamente y baja. Se llegó, por ejemplo, en las del 2004-2005 a 14% del producto y luego de unos años bajó a 12%. Volvieron y se hicieron reformas fiscales, subió a 15 incluso la presión tributaria, pero volvió y bajó a 12. Y actualmente está en 11.65. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que sigue a eso. Sencillamente porque existen en toda la legislación tributaria una serie de exenciones fiscales, evasión fiscal y elusión fiscal, que es lo que deteriora la base tributaria de la República Dominicana. Y si eso no se enfrenta, lo que vamos a tener es un paquetazo fiscal y a los pocos años vamos a necesitar de nuevo. Eso es lo que llaman los parchos. Sí, los parchos. Otro parcho fiscal no se necesita en el país. Lo que se necesita es un gran acuerdo donde el gobierno se siente con todos los sectores que reciben todas esas exenciones fiscales, que la estimación del Ministerio de Hacienda para el año del 2024 estaba hablando de 310,000 millones solamente de exenciones fiscales a las empresas. Y Tevi, yo no creo que tú, ni tú Adalberto, ni tú Stalin, no pagan el ITEVIS. Todo el mundo paga el ITEVIS. Y el impuesto sobre la renta no, pero no también. Pero pagan el ITEVIS y la evasión en el ITEVIS es del 43%. 43% del ITEVIS. ¿Quién que lo evade? Los empresarios, porque son los que reciben el ingreso. Usted lo paga. Usted va a una tienda y compra un electrodoméstico y usted paga el ITEVIS. Usted va al supermercado y usted paga el ITEVIS. Ahora, ¿quién no lo paga? ¿Al mercado? ¿A cualquier sitio? A cualquiera. Entonces, lo que no pagan son ellos. Entonces, en el impuesto sobre la renta todavía es peor. 62% de evasión fiscal. Entonces, no es posible que las características de la, digamos, de la base tributaria esté caracterizada por esos elementos y que se haga una reforma y que justamente sean esos los elementos que no se tocan de la reforma. Porque aquí todo el mundo está hablando. Pero una cosa, Apolinar. Ya sabemos de esto de las exenciones que hay y a sectores que mucha gente se cuestiona si lo merecen en esta altura de juego, como el caso del turismo, la propia zona franca.
Pero esas evasiones a impuestos que lo pagan los ciudadanos y las Claro. ciudadanas, ¿cómo se explica que se puedan producir? Bueno, Ineficiencia, complacencia, ¿qué es lo que pasa? una combinación de ambas cosas. Y además del hecho de que, acuérdate que uno de los elementos que caracteriza el sistema electoral dominicano es la posibilidad de que el sector privado compre candidatos, compre congresos, y esos sean los que legislan a favor de ellos, no a favor de la nación dominicana. Y eso necesita una reforma. Yo estoy de acuerdo con la reforma que está planteando el presidente ahora, pero fundamentalmente debe incluir la reforma electoral. Aquí debe haber una reforma que impida justamente que el financiamiento de los partidos efectivamente sea, digamos, la ficha dominante. Y tan opaco, ¿verdad? Sí, tan opaco. Y eso es lo que impide que otras reformas sean importantes dentro de la administración pública, porque también el problema fiscal es un problema de gasto. O sea, la corrupción en el gobierno, que hace negocios con el sector privado y ahí se hacen una serie de tranzas, ahí hay corrupción y ese es un desperdicio del dinero público, porque entonces va a parar a manos privadas en lugar de ir a la salud, a mejorar la calidad y, digamos, todo lo que es la ampliación de la cobertura de salud de la República Dominicana. Debe ir a la ¿Y cree que ahora eso se puede enmendar en la si reforma pendiente? Si hay voluntad política, sí. Y ahora, la cuestión es de voluntad política. ¿Qué sospecha? De acuerdo a los indicios. No, yo te digo una cosa. El problema con, digamos, el ejercicio del Poder Ejecutivo depende mucho de cómo se estructuró el gobierno desde las elecciones. Desde las elecciones, a partir de cómo se financiaron, quién la financió y cuáles son los acuerdos a los que llegaron quienes financiaron con el gobierno. Entonces, esta administración desafortunadamente tiene unos vínculos muy estrechos con ese financiamiento. Y de esa manera, las medidas de políticas públicas, cualquiera que ésta sea, tienen serias limitaciones. Y ese es un problema, que no es un problema de esta administración, es un problema de las anteriores también, porque las anteriores vienen acumulando una serie de fardos y obviamente se expresaron de esa misma manera en los gobiernos anteriores. Y a mí, yo no entendí un poco lo del presidente que no quiere matar la gallina que pone huevo de oro. ¿Y cuál es esa gallina? Eso es lo que quiero saber. ¿Se estaría refiriendo a Barry Gold? Al sector turístico, a Zona Franca? Pero ¿cuál gallina? Vamos a ver, porque es que hay una serie de elementos que se han hecho propaganda con eso. Por ejemplo, el sector turismo, cuando usted va a la cifra del Banco Central, lo que genera son alrededor de 5.000 millones de dólares al año. ¿Está bien? De los cuales tienen que hacer importaciones, que son más de 2.000 millones de dólares. Y después tienen que repatriar capitales. Es evidentemente que la gallina de los huevos de oro, pero para los dueños, no para el país. ¿Cuál es digamos, cuando tú analizas la calidad del empleo que dan? Ese empleo es de empleo de chiripero, vamos a estar claros. ¿Y quiénes los ocupan fundamentalmente? Los ocupan mano de obra extranjera. Pero esa ha sido la niña linda de la política económica del Estado Dominicano durante muchas décadas. Justamente porque ahí están las negociaciones durante las elecciones. O sea, cuánto me financia, cuánto te doy, cuánto y después tú me das. Y eso es lo que hay que eliminar. Si nosotros queremos verdaderamente democracia, nosotros tenemos que romper ese lazo. Y eso se puede romper con una reforma siempre y cuando la reforma vaya en esa dirección. Y que haya un compromiso de todo el mundo. ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Que se eliminen las exenciones que tiene el sector turístico? ¿Quién está proponiendo? Yo sí lo propongo, claro que sí. Ya son 50 años, esa empresa, esa industria debió haber sido madura hace mucho tiempo y no lo es. Y de la misma manera que están las zonas francas. ¿Y piensa que esas no son hombre, pero por el amor de Dios, 6% del empleo es lo que produce el sector turismo, con una infraestructura enorme, de muchísimos millones de pesos y de dólares también. Y lo que produce es sueldo de miseria, por el amor de Dios. Aquí estamos hablando de pobreza. Y la distribución del ingreso se da en el país entre salario y ganancia. No que el gobierno ponga dinero
para después utilizarlo el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, aumentar el ingreso de la gente con el dinero que le da el gobierno para decir que lo sacaron de la pobreza. No, 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 no. Es el salario que tiene que aumentar, porque ahí es que se da la distribución. Es entre salario y beneficios. Pero de eso habla el gobierno, quiere aumento de salario. Bueno, lo que pasa es que el aumento de salario que quieren es un aumento para cubrir la canasta familiar. Pero por el amor de Dios, incluso los propios neoliberales, y este gobierno es estelarmente neoliberal, los neoliberales dicen que el salario real debe ser igual a la productividad del trabajador. El Fondo Monetario Internacional hizo una medición en el artículo 4 del año del 2019, página 6 del 2019, ahí hay una grafiquita donde dice que para el año del 2018 la diferencia entre el salario real y la productividad del trabajador es de 75%. Si le van a subir el salario al trabajador, debe ser de acuerdo a las reglas de la economía neoclásica, si se es neoclásico. Entonces, ponga esa regla, obedezca las reglas. ¿Y qué limita que pueda aplicarse de esa manera? Oh, pero imagínate tú, eso limita que esa parte con la que se queda el empresariado, que es esa diferencia de 75% en el pago del salario, no se lo queda más. Se le paga al trabajador y entonces así usted resuelve el problema de pobreza. Y no estoy hablando de pobreza cuando usted le está dando todas las oportunidades de que la riqueza crezca en este país. Entonces, si estamos hablando de sociedad y estamos hablando de políticas públicas que efectivamente coadyuven a reducir el problema de la distribución del ingreso y de la pobreza, no haga cifras mágicas, sino que resuelve el problema. El problema aquí es el salario. ¿Por qué el 59% de los asalariados están en el sector informal? Porque el salario que tienen es mayor que el sector formal. Vamos, está claro. Si usted ofrece más horas de trabajo cuando le dan un mayor salario, entonces no es en el sector privado que usted va a encontrar ese salario. Ya. Y eso está palado con algunas cifras. La del Banco Central. La del Banco Central. Yo me muevo en Uber, yo hablo con todos. No hay una vez que yo no le pregunte, ¿cuánto usted hace aquí? Porque a usted no le debe quedar nada. La mayoría me ha dicho, la inmensa mayoría me ha dicho que trabajando 6 días, 8 horas diarias, ellos hacen más de 60,000 pesos al mes. Claro, eso es limpio totalmente porque no pagan impuestos. Pero no pagan Uber, nada. claro, y es una minoría, pero el tipo que lo que hace es tapagoma en una esquina, motoconchar, no tiene esos ingresos. No tienen esos ingresos, pero no quieren irse al sector privado. Es que no lo encuentran, no hay oferta. Entonces, si no hay oferta, entonces ellos están haciendo están haciendo dinero ahí. Están haciendo dinero. Y olvídese que los servicios ahora que están en la calle ya no cuentan como antes, ahora cuestan. Ya, Adalberto, para cambiar una goma ya no son 10 pesos, ya te cobran. Entonces, digamos, hay que hacer que la economía funcione para todos. O sea, no puede ser una economía que solamente funcione para un grupito. Pero a ver, piensa que la reforma debería de tomar en cuenta estos elementos que ha señalado, el tema de las exenciones. Las exenciones, la corrupción. La corrupción, sí. O sea, que tiene que ver con el gasto. Claro. O sea, aparte si tiene el gasto. No, y además que el gasto público es clientelar. 3 partidas del gasto corriente conforman más del 87% del gasto corriente. ¿Y cuáles son? Salarios, transferencias sociales y el pago de la deuda pública. Entonces, los 2 primeros son clientelares y sobre todo porque el PLD sembró su gente con la carrera administrativa. Y ya lo único que ocurre es que sube la cantidad de gente que está empleado. Hay que agregarle. No, hay que agregarle. Entonces la nómina no baja, la nómina se ha expandido. Sí. Antes hubiera sido más fácil porque tú quitas los PLDistas y pones los PRMistas. Pero ahora no es así, ahora está aumentando. Es sumando. Entonces, eso es un lío. Eso es un lío. Entonces lo otro, ¿para qué te dan transferencia? O sea, las transferencias se utilizaron desde que comenzó la política PLDista de que voten por mí, yo te voy a financiar, te voy a dar 2 botellas de leche, te voy a dar cualquier cosa. Y eso es clientelar fundamentalmente. O sea, hay un estudio que acaba de publicarse de esto de los subsidios estatales, que dice que están llegando a gente que no lo necesita. Exactamente, también. Y eso, explícame bueno, eso.
yo digo que El eso SUBEM, sí, eso es clientelar fundamentalmente. O sea, no se trata de buscar una familia que tiene un envejeciente, que necesita cuidado, que el cuidado no lo puede pagar y que tienen que tomar el horario hábil de una ama de casa que podría estar vendiendo su fuerza de trabajo, sencillamente se lo tiene que dedicar al enfermo. Entonces ese tipo de gente tú lo ayudas. Si tú tienes un inválido en una casa, entonces, si tú no tienes un recinto donde enviar a ese inválido, entonces tiene que ser, el cuidado tiene que ser de la casa. Entonces, tú tienes que darle a esa familia la oportunidad de que se pueda, digamos, valer asistiéndolo. Pero eso no es lo que se busca. Lo que se busca es votos. ¿Y Votos qué prevé para Apolinar Veloz que va a ocurrir con la reforma en términos Bueno, de yo tiempo? tengo una preocupación porque fue el gobierno que comenzó a hablar de reforma. Y han salido una serie de entidades privadas a hablar de tasas, sin hablar de cuál es el problema. Entonces, cuando me hablan de tasas, lo que me están hablando, por ejemplo, habla de una reducción del impuesto sobre la renta que no se paga en el país, que se va en un 63%, de bajarlo de 27 a 8. Oye, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Y tiene posibilidad de que eso ocurra? No sé. Pero el silencio del gobierno, que tiene una reforma, hay algunos que dicen que está hecha, que ya está diseñada, que no haya salido, porque es con la sociedad que tú vas a discutir esta vez. O sea, esta vez no va a ser entre los empresarios y el gobierno. ¿Y vas a discutir con toda la sociedad? Tiene que discutir, bueno, no tiene, elimino tiene, debe discutir con toda la sociedad, porque si no lo hace, no es cierto que la población dominicana se va a quedar tranquila aguantando ese paquetazo. La debilidad organizativa y también de entendimiento de este tema que tienen las organizaciones sociales. No, pero ahí están, las organizaciones sociales se están movilizando en el país entero con este tema. Están movilizándose con este tema en todo el país. O sea, el gobierno entiende que no está pasando nada, que ellos tienen suficiente credibilidad social para hacer lo que ellos quieran. Y ahí creo que... ¿Y qué debe de plantear la sociedad civil a través de sus organizaciones frente a esta reforma? Porque uno de los objetivos expresos del gobierno con la reforma es incrementar también los ingresos para dedicarlo a satisfacer necesidades fundamentales. ¿Pero a quién se lo va a sacar? Ven acá, nosotros decimos que el gobierno está dedicando recursos para la salud, para la educación, pero ¿quiénes son los que fundamental pagan impuestos? Son los consumidores. Entonces, a los consumidores le sacan la plata para financiar la salud, la educación y todos los demás programas sociales que tienen. Pero, ¿y los otros contribuyentes dónde están? O sea, lo fundamental ahora es que los contribuyentes que no contribuyen y que tienen ganancias sean lo que principalmente... ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque mira, déjame decirte una cosa, y eso es penoso, lo digo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó en el año del 2022 que el coeficiente de Gini era de 0.78. Ustedes se acuerdan el escándalo que hizo el PLD porque durante el 2003-2004 el índice de Gini llegó a 0.52. Te admito que el Montoya salió 2 millones de pobres. Y ahora resulta que en el 2022 era de 0.78 y el año siguiente de 0.38. Hubo una revolución evidentemente en la distribución del ingreso. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que variaron la metodología para calcular el índice de Gini y dar 0.38. Esa es, digamos, la extensión a todas las instituciones del comportamiento del Banco Central. El Banco Central crea cifras para bienestar y confort del mandatario de turno. El presidente anunció hace poco que va a duplicar el producto para el año del 2035. Y a triplicar el salario. Pero él solamente tiene que hacer una sola medida para hacer eso, para lograr eso. ¿Tú sabes qué? Entre el 2005 y el 2019, el producto se duplicó. Ahora bien, ¿cuál fue, digamos, el elemento central de políticas que ocurrieron en ese lapso de tiempo que implicara, digamos, la duplicación del producto? Porque con Balaguer tú veías
la industrialización, tú veías la urbanización, que esos eran elementos que fueron fundamentales en la expansión del producto balaguerista. Pero, ¿qué ha ocurrido en este periodo de tiempo del 2004 hasta el 2019 que se duplicó el producto? ¿Qué ha sido lo fundamental? Los teleféricos, los trenes. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido digamos, los elementos de política que distinguen ese periodo para haber duplicado el producto? Uno solo, el gobernador del Banco Central, que puede duplicar el producto sin ayuda de nadie. ¿Y con cifras? Sí, con cifras. ¿Y esto es lo que ha pasado? Pienso que sí, porque ha mejorado el nivel de pobreza en este país. La distribución del ingreso ha mejorado. Se supone que cuando tú tienes crecimiento, mejora la distribución lo que del nos ingreso. están diciendo las cifras del gobierno, oficiales, no solamente Ah, del Banco no, Central, oficiales es que sí. sí ha mejorado. Oficiales sí, cambiando metodología, claro que sí. Pero no es que me cambien metodología, que tú lo ves en la calle. Es que tú lo ves en la calle. Siempre se insiste en la necesidad de hacer que paguen más los que más tienen. Nunca pasa. Y ellos dicen que ya están pagando demasiado. Nunca pasa. Pero yo he visto ahora, porque todo el mundo se está preparando, ¿verdad? Sí. Y tienen su propia agenda. Los productores de bebidas. Sí, no, que se preparan. Oye, te dicen que ya no pueden pagar más de lo que pagan y que le están dando demasiado cuarto. Adalberto, oye una cosa. La cifra que yo te estoy dando es de la Dirección General de Impuestos Internos, de un estudio que hizo para el 2017 y que se publicó. ¿Está bien? O sea, las empresas jurídicas evaden el 62% del impuesto sobre la renta. Eso es la DGI que lo dice. No lo dice Apolinar Veloz, sino lo dice la DGI. Y dice que eso es por incapacidad de... No. Dice que hay evasión. Evasión. Sí, pero la evasión, ¿por qué se produce la evasión? O porque tú te haces de la vista gorda, o tú no tienes capacidad para hacer que te cumpla. Por la razón que sea, es 62%. Entonces, que no digan que ellos están pagando demasiado. Y en el ITEVIS es 43%. Y reconocerlo es un fracaso de la gestión pública. Bueno, no, al contrario. O sea, si tú reconoces cuáles son los defectos que tiene el funcionamiento del sistema tributario dominicano, eso te permite a ti actuar en consecuencia, si tienes la voluntad de hacerlo. Pero si tú no tienes la voluntad de hacerlo, las cifras te pasan por arriba, te pasan por debajo. O sea, las cifras no significan nada. Ahora esas cifras, yo quisiera saber cuál es la evasión y eso, no hemos hablado de la elusión, que se está permitida en la ley también. Y tú sabes que quienes hacen la ley y la pagan en el Congreso, buscan su nicho para tener sus ventajas. Entonces, también hay que reducir la elusión, pero ningún gobierno se ha propuesto, desde que se hizo esa publicación en el 2017, reducir ninguno de esos elementos en el impuesto sobre la renta y en el ITEVIS. Entonces, el ITEVIS es el que produce aproximadamente el 60% de los ingresos tributarios. Vamos a estar claros. Entonces, las empresas que tienen beneficio, y fíjense que cuántos ricos hay aquí, la riqueza ha aumentado enormemente. Y no es posible aumentar la riqueza y al mismo tiempo aumentar el bienestar de la gente. Son contrarios. Entonces, ¿cómo es posible que gente que gana mucho dinero, que incluso lo saca a paraísos fiscales, la ganancia que tiene, no pueda pagar impuestos? No, señores, bueno, hay que transparentar esto, si no, esto se va a convertir en una olla de presión. Y en la olla de presión, normalmente, si no tiene el dispositivo para que salga el vapor y relaje vamos un poco a Apolinar Veloz a esperar que el gobierno presente su proyecto de reforma para volver a debatir el tema. Sí, aquí con mayor esperemos que lo presente. Ahora, si no tiene esos elementos que yo estoy señalando, no es reforma fiscal, es un parcho fiscal. Bueno. Gracias, Apolinar. Gracias a ustedes. Gracias por atender siempre nuestras invitaciones. Amigos y amigas, vamos a hacer una pausa y a regresar conversaremos con Altagracia Paulino, la presidenta del Observatorio Nacional del Consumidor.